No necesito tu ayuda. He tratado al paciente que trajiste y eso es lo mejor que puedo hacer por ti, como mi profesión lo requiere. Las palabras salieron de mi boca con una calma que había tardado años en construir. Frente a mí estaba el hombre que una vez creyó que podía destruirme. El hombre que pensó que su poder y sus conexiones eran suficientes para aplastar a una simple enfermera que se atrevió a exigirle respeto. El hombre que ahora, con los ojos húmedos y la voz quebrada, me suplicaba que aceptara su dinero como muestra de agradecimiento. Ricardo Fuentes. El jefe de la mafia más temido de toda la región. El hombre cuyo nombre hacía temblar a empresarios, políticos y hasta funcionarios del gobierno. Ese mismo hombre estaba parado en el pasillo de mi hospital privado, el hospital que construí con mis propias manos, con mi esfuerzo, con las lágrimas que derramé durante los años más oscuros de mi vida. Hay algo que la vida me enseñó de la manera más dura posible. El karma no tiene prisa, pero tampoco tiene olvido. Cuando te tratan injustamente, cuando te humillan sin razón, cuando intentan destruir todo lo que has construido, la vida tiene una forma muy particular de equilibrar las cuentas. No siempre sucede cuando lo esperas. No siempre sucede como lo imaginas. Pero sucede. Siempre sucede. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Desde dónde me están escuchando? Espero que estén cómodos porque la historia que les voy a contar hoy es una de esas historias que te mantiene pegado hasta el final. Es una historia de humillación, de caída, de reconstrucción y de justicia. Es mi historia. Mi nombre es Valentina Reyes. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una enfermera humillada y despojada de su posición, a convertirme en la dueña del hospital más prestigioso de la región. La historia de cómo el hombre que intentó destruirme terminó necesitando desesperadamente mi ayuda para salvar lo que más amaba en el mundo. Mientras escribo estas palabras, puedo ver a través de la ventana de mi oficina el estacionamiento de mi hospital. El mismo estacionamiento donde hace apenas unas horas, Ricardo Fuentes salió con la cabeza baja, sosteniendo la mano de su pequeño hijo recuperado. El mismo hombre que hace 7 años me miró con desprecio y me llamó incompetente frente a todo el personal médico. Pero déjenme empezar desde el principio. Desde cuando yo era simplemente Valentina, una enfermera de 28 años que creía en el sistema, que creía en la justicia, y que todavía no había aprendido que el mundo puede ser un lugar muy cruel para quienes se atreven a defender su dignidad. Si les gusta este tipo de historias, les pido que le den like al vídeo, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias que compartimos aquí. Compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar que después de la tormenta siempre viene la calma. Y ahora sí, vamos con la historia completa. En aquel entonces, yo trabajaba como enfermera jefe en el Hospital Regional San Rafael. Era uno de los hospitales más grandes de la ciudad, con una reputación que había tardado décadas en construirse. Yo había llegado a ese puesto después de 8 años de trabajo duro, de turnos nocturnos interminables, de sacrificar fines de semana y días festivos, de estudiar constantemente para mantenerme actualizada. Ser enfermera jefe no era simplemente un título. Era una responsabilidad enorme. Tenía a mi cargo a más de 40 enfermeras y enfermeros. Era responsable de coordinar turnos, supervisar procedimientos, asegurarme de que cada paciente recibiera la atención que merecía. Era un trabajo agotador, pero lo amaba con todo mi corazón. Yo creía en ciertas cosas en aquel entonces. Creía que si trabajabas duro, eventualmente serías reconocida. Creía que si hacías lo correcto, las cosas saldrían bien. Creía que la justicia existía y que los malos eventualmente pagaban por sus acciones. Creía que mi posición estaba segura porque me la había ganado con mérito. ¡Qué ingenua era! No sabía que todo lo que había construido durante años podía derrumbarse en cuestión de minutos. No sabía que existían personas con tanto poder que podían destruir carreras con una simple llamada telefónica. No sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no precisamente para bien. Todo comenzó una tarde de jueves, cuando un nombre apareció en la lista de pacientes del área de cuidados intensivos. Diego Fuentes. El nombre no me decía nada en ese momento. Era simplemente otro paciente que necesitaba atención médica urgente. Había llegado con una infección severa que no respondía bien a los antibióticos convencionales. Lo que yo no sabía, lo que nadie me había advertido, era que Diego Fuentes era el hermano menor del hombre más peligroso de toda la región. El hermano de Ricardo Fuentes, el jefe de la mafia que controlaba negocios,
políticos y hasta parte del sistema judicial. Y ese hombre estaba a punto de entrar en mi vida de la peor manera posible. Diego Fuentes llevaba 3 semanas internado en el hospital cuando todo comenzó a complicarse. Su condición era delicada, no voy a mentir. Tenía una infección bacteriana que había comenzado como algo simple pero que se había extendido de manera preocupante. Los médicos estaban haciendo todo lo posible, probando diferentes combinaciones de antibióticos, monitoreando sus signos vitales constantemente, ajustando los tratamientos según su respuesta. Yo supervisaba personalmente su caso. No porque supiera quién era su familia, sino porque era un paciente en estado crítico y eso era parte de mi trabajo. Cada día revisaba su expediente, hablaba con los médicos a cargo, me aseguraba de que las enfermeras de turno siguieran los protocolos al pie de la letra. El problema con las infecciones severas es que no responden a calendarios ni a expectativas. El cuerpo humano tiene su propio ritmo de recuperación. Algunos pacientes mejoran rápidamente, otros necesitan semanas o incluso meses. No hay forma de apresurarlo. No puede simplemente exigirle a un cuerpo enfermo que se cure más rápido porque alguien está impaciente. Pero eso era algo que Ricardo Fuentes no entendía. O no quería entender. La primera vez que lo vi, no tenía idea de quién era. Simplemente vi a un hombre de unos 45 años, vestido con ropa cara, acompañado por 2 tipos grandes que obviamente eran guardaespaldas. Caminaba por los pasillos del hospital como si fuera el dueño del lugar. Su actitud era la de alguien acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante él. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó a una de las enfermeras con un tono que no era exactamente amable. La enfermera, una chica joven llamada Patricia, se puso nerviosa inmediatamente. Había algo en la forma en que ese hombre hablaba que intimidaba. Le indicó la habitación y él se dirigió hacia allá sin siquiera darle las gracias. Yo estaba en la estación de enfermería revisando unos expedientes cuando escuché el alboroto. La voz de Ricardo Fuentes retumbaba por todo el pasillo. 3 semanas. 3 malditas semanas y mi hermano sigue igual. ¿Qué clase de hospital es este? ¿Qué están haciendo ustedes todo el día? Me acerqué para ver qué estaba pasando. 2 de mis enfermeras estaban paradas frente a la habitación de Diego Fuentes, claramente incómodas, mientras este hombre les gritaba sin ningún tipo de consideración. Necesito que alguien me explique por qué mi hermano no ha mejorado, continuó Ricardo, su voz cargada de amenaza. Estoy pagando una fortuna para que lo atiendan en este hospital y ustedes no están haciendo su trabajo. Una de las enfermeras, Lucía, intentó explicarle. Señor, las infecciones de este tipo requieren tiempo. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero el cuerpo necesita. No me importa lo que el cuerpo necesita, interrumpió Ricardo. Quiero resultados. Quiero que mi hermano se recupere. Y quiero que suceda ahora. En ese momento decidí intervenir. No podía permitir que este hombre, quien quiera que fuera, maltratara a mi personal de esa manera. Disculpe, dije acercándome con paso firme. Soy Valentina Reyes, la enfermera jefe de este piso. ¿Hay algún problema? Ricardo me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba desprecio y molestia. Era como si mi presencia fuera una inconveniencia para él. El problema es que ustedes son incompetentes, respondió sin bajar la voz. Mi hermano lleva semanas aquí y no veo ninguna mejora. ¿Qué clase de profesionales son? Respiré profundo antes de responder. Había tratado con familiares difíciles antes. Era parte del trabajo. Pero algo en la actitud de este hombre me decía que no iba a ser un caso común. Señor, entiendo su frustración, comencé, manteniendo un tono profesional. Pero las infecciones severas como la que tiene su hermano requieren un tratamiento prolongado. Hay procesos que debemos seguir. ¿Protocolos qué? ¿Protocolos? Me interrumpió con desprecio. Me importan muy poco sus protocolos. Lo que me importa es que mi hermano se cure. Y si ustedes no pueden hacerlo, encontraré un hospital que sí pueda. Está en todo su derecho de trasladarlo a otro centro médico si así lo desea, respondí, manteniendo la calma. Pero le aseguro que aquí estamos haciendo todo lo médicamente posible. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Fuera de su control. Ricardo dio un paso hacia mí, tratando de intimidarme con su presencia. ¿Sabe quién soy yo? Francamente, no, respondí honestamente. Y sinceramente,
No importa quién sea usted. Lo que importa es la salud de su hermano, y para eso necesitamos poder trabajar sin interrupciones. La expresión de Ricardo cambió. Era evidente que no estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera. Sus guardaespaldas intercambiaron miradas, probablemente sorprendidos de que una simple enfermera se atreviera a responderle así a su jefe. Soy Ricardo Fuentes, dijo, como si su nombre debiera significar algo para mí. Y créame, no quiere tenerme como enemigo. En ese momento, una de las enfermeras más veteranas se acercó y me tocó discretamente el brazo. Me miró con ojos que decían claramente «ten cuidado». Pero yo no entendía la advertencia. No sabía quién era Ricardo Fuentes. No sabía el poder que tenía. No sabía que acababa de cruzar una línea que me costaría todo. Señor Fuentes, dije, sin dejarme intimidar, le pido amablemente que nos permita hacer nuestro trabajo. Su hermano está recibiendo la mejor atención posible. Pero si continúa alterando el ambiente del hospital, voy a tener que pedirle que se retire. La sala quedó en silencio. Nadie podía creer que una enfermera le estuviera hablando así a Ricardo Fuentes. Nadie excepto yo, que no tenía idea del peso que ese nombre cargaba. Las semanas siguientes fueron un infierno. Ricardo Fuentes comenzó a aparecer en el hospital todos los días, a veces 2 veces al día. Cada visita era una oportunidad para quejarse, para insultar al personal, para exigir explicaciones que ningún médico podía darle porque la medicina no funciona según los caprichos de los pacientes o sus familiares. Diego Fuentes estaba mejorando, pero lentamente. Esa era la realidad médica. Su cuerpo estaba respondiendo al tratamiento, pero había días buenos y días malos. Es la naturaleza de las infecciones complicadas. No hay una línea recta hacia la recuperación. Pero Ricardo no aceptaba esa realidad. Un martes por la tarde, llegó más alterado que de costumbre. Yo estaba coordinando el cambio de turno cuando escuché su voz resonando por el pasillo. Quiero hablar con quien esté a cargo. Ahora. Salí de la estación de enfermería sabiendo que me esperaba otra confrontación. Para ese momento ya sabía quién era Ricardo Fuentes. Otros compañeros me habían advertido, me habían dicho que tuviera cuidado, que ese hombre era peligroso, que tenía conexiones en todas partes. Pero yo había tomado una decisión. No iba a dejar que nadie, sin importar quién fuera, maltratara a mi equipo. No iba a permitir que el miedo dictara cómo hacíamos nuestro trabajo. Señor Fuentes, dije acercándome. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Ayudarme? Casi gritó. ¿Qué trabajo han estado haciendo durante estas semanas que mi hermano no se ha recuperado de esta enfermedad? Respiré profundo. Señor Fuentes, como le he explicado varias veces, hay cosas que están fuera de nuestro control. El cuerpo humano tiene su propio ritmo de recuperación. Los médicos están siguiendo todos los protocolos, ajustando los tratamientos según. ¿Protocolos? Me interrumpió nuevamente. Estoy harto de escuchar sobre protocolos. Lo que quiero son resultados. Y los resultados llegarán, respondí firmemente. Pero necesitamos que nos deje hacer nuestro trabajo. Sus constantes interrupciones y reclamos no ayudan a nadie. De hecho, el estrés que genera en el ambiente puede afectar negativamente la recuperación de su hermano. Ricardo se acercó a mí con una expresión amenazante. ¿Me está diciendo que yo soy el problema? Le estoy diciendo que hay procedimientos que debemos seguir. Le estoy pidiendo que nos permita hacer nuestro trabajo en paz. Mire, dijo Ricardo bajando la voz pero manteniéndola cargada de amenaza, tengo suficiente poder como para cerrar este hospital mañana mismo. Tengo suficientes contactos como para hacer que cada persona que trabaja aquí pierda su empleo. Así que le sugiero que cambie su actitud conmigo. Las enfermeras a mi alrededor estaban claramente asustadas. Podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que evitaban la mirada de Ricardo, la manera en que se alejaban poco a poco de la confrontación. Pero yo no me moví. Señor Fuentes, dije con voz clara y firme, usted puede tener todo el poder del mundo fuera de estas paredes. Pero aquí adentro, mi trabajo es asegurarme de que los pacientes reciban la mejor atención posible. Y eso incluye mantener un ambiente de trabajo donde mi personal pueda concentrarse sin ser insultado o amenazado. ¿Está desafiándome?, preguntó Ricardo, incrédulo. Le estoy pidiendo respeto. Nada más y nada menos. Ricardo soltó una risa amarga.
Usted no sabe con quién se está metiendo. Y usted no entiende cómo funciona un hospital, respondí. Ahora, le voy a pedir que se retire. Puede regresar mañana durante las horas de visita, como todos los demás familiares. Me está echando. La voz de Ricardo subió varios decibeles. Usted, una simple enfermera, ¿me está echando? Señor, necesita irse ahora, repetí, manteniendo mi posición. ¿Y si no me voy, qué va a hacer?, preguntó en tono de burla. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Semanas de maltrato, de insultos, de amenazas. Semanas de ver a mis compañeras aguantar en silencio los abusos de este hombre porque le tenían miedo. Semanas de intentar ser profesional mientras él me faltaba el respeto constantemente. No le va a gustar lo que voy a hacer, respondí. Le sugiero que se respete a sí mismo para que no tenga que pasar vergüenza. ¿Vergüenza yo? Ricardo rió con desprecio. ¿Qué puede hacer usted para avergonzarme? Y entonces, perdí la compostura profesional que había mantenido durante semanas. Puedo recordarle a todos los presentes que por más dinero que tenga, por más poder que crea tener, aquí usted no es nadie. Es simplemente el familiar de un paciente que no entiende que la medicina no funciona con amenazas. Puede gritar todo lo que quiera, pero su hermano no se va a curar más rápido porque usted sea grosero con las enfermeras. El pasillo quedó en completo silencio. Todos nos miraban. Pacientes, familiares, personal médico. Todos habían escuchado mi respuesta. La cara de Ricardo se puso roja de furia. Usted va a arrepentirse de esto, murmuró entre dientes. Le juro que va a arrepentirse. Se dio la vuelta y salió del hospital seguido por sus guardaespaldas. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo hasta que desapareció por la puerta principal. Cuando se fue, varias enfermeras se acercaron a mí. Algunas me felicitaron por haberme defendido. Otras me miraban con preocupación. Valentina, me dijo Lucía en voz baja, ese hombre es muy peligroso. Tiene amigos en todas partes. En el gobierno, en la policía, en todas partes. No me importa, respondí, aunque en el fondo empezaba a sentir una inquietud que no podía ignorar. No voy a dejar que nadie maltrate a mi equipo. Lo que no sabía era que Ricardo Fuentes ya había sacado su teléfono. Ya estaba haciendo llamadas. Ya estaba moviendo sus contactos para asegurarse de que yo pagara por haberme atrevido a humillarlo en público. Mi caída ya había comenzado, y yo ni siquiera lo sabía. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ricardo Fuentes no volvió a aparecer por el hospital. Su hermano Diego continuó con su tratamiento y, para alivio de todos, comenzó a mostrar signos claros de mejoría. La infección estaba cediendo. Yo interpreté el silencio de Ricardo como una victoria. Pensé que finalmente había entendido que sus intimidaciones no funcionarían conmigo. Pensé que se había rendido. Qué equivocada estaba. Una semana después de nuestra última confrontación, me llamaron a la oficina del director del hospital. El doctor Fernando Vargas era un hombre de 60 años, con 30 años de experiencia en administración hospitalaria. Siempre lo había considerado un hombre justo, alguien que valoraba el trabajo y la dedicación. Cuando entré a su oficina, noté que no estaba solo. Había dos personas que no reconocí, vestidos con trajes formales, sentados frente al escritorio del director. Valentina, pasa, dijo el doctor Vargas con un tono que me resultó extraño. Siéntate, por favor. Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Valentina, comenzó el doctor Vargas, evitando mirarme a los ojos, hemos recibido algunas quejas formales sobre tu comportamiento. ¿Quejas?, pregunté, genuinamente sorprendida. ¿De quién? De varios familiares de pacientes, respondió uno de los hombres de traje. Se ha reportado que has tratado a los visitantes de manera irrespetuosa y poco profesional. Inmediatamente supe que esto tenía que ver con Ricardo Fuentes. Si se refieren al señor Fuentes, dije tratando de mantener la calma, puedo explicar lo que sucedió. Él estuvo maltratando al personal durante semanas. Amenazó con cerrar el hospital. Insultó a varias enfermeras. Yo simplemente... Hay varias denuncias, interrumpió el otro hombre. No solo del señor Fuentes. Eso no tenía sentido. Yo había trabajado en ese hospital durante 8 años sin una sola queja formal.
¿Y de repente había múltiples denuncias? Doctor Vargas, dije mirándolo directamente, usted me conoce. Sabe cómo trabajo. Sabe que siempre he puesto a los pacientes primero. ¿Realmente cree que estas quejas son legítimas? El doctor Vargas finalmente levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Vi miedo. El director del hospital le tenía miedo a alguien. Valentina, dijo con voz cansada, hay procesos que debemos seguir. Hay una investigación en curso. Te sugiero que cooperes. ¿Investigación? ¿Por qué? Por defenderme de un hombre que nos amenazaba a todos. Los dos hombres de traje intercambiaron miradas. Señorita Reyes, dijo uno de ellos, la investigación determinará los hechos. Mientras tanto, le sugerimos que mantenga un perfil bajo. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Algo muy grande estaba sucediendo, algo que iba mucho más allá de una simple queja. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a notar cambios sutiles pero significativos. Compañeras que antes me saludaban con cariño ahora evitaban mi mirada. Reuniones a las que normalmente era invitada sucedían sin mi presencia. Información que debería llegarme como enfermera jefe se me ocultaba. Un día, Patricia, la enfermera joven que había interactuado con Ricardo Fuentes el primer día, se acercó a mí en un momento en que estábamos solas. Valentina, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor, necesitas tener cuidado. ¿Qué está pasando, Patricia? No sé los detalles, pero escuché al doctor Vargas hablando por teléfono. Alguien muy poderoso está presionando para que te saquen del hospital. Y no solo eso. Están inventando quejas. Están manipulando expedientes. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién está haciendo esto? Patricia me miró con ojos llenos de miedo. No puedo decirte más. Ya me estoy arriesgando demasiado. Solo quería que supieras. Tú siempre fuiste buena conmigo. No quiero que te tomen por sorpresa. Se alejó rápidamente antes de que pudiera preguntarle más. Esa noche no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, tratando de entender cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Yo solo había hecho mi trabajo. Solo había defendido a mi equipo. Solo había exigido respeto. ¿Y por eso iban a destruirme? La respuesta, desafortunadamente, era sí. En el mundo de Ricardo Fuentes, nadie lo humillaba sin consecuencias. No importaba que yo tuviera razón. No importaba que él hubiera sido el agresor. Lo único que importaba era que una simple enfermera lo había desafiado en público, y eso no podía quedar sin castigo. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. La llamada llegó un viernes por la tarde. El doctor Vargas quería verme en su oficina inmediatamente. Caminé por el pasillo del hospital con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que nada bueno podía salir de esta reunión. Las miradas de mis compañeras me seguían mientras avanzaba. Algunas con lástima, otras con curiosidad, algunas pocas con satisfacción mal disimulada. Cuando entré a la oficina, el doctor Vargas estaba solo esta vez. Se veía más viejo de lo que recordaba. Cansado. Derrotado. Siéntate, Valentina, dijo sin levantar la vista de los papeles frente a él. Me senté y esperé. Esto es muy difícil para mí, comenzó. Te conozco desde hace 8 años. Sé la profesional que eres. Sé el trabajo que has hecho aquí. Pero... dije, sabiendo que venía algo terrible. Pero las circunstancias me obligan a tomar una decisión que no quisiera tomar. Finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de algo que parecía disculpa. Valentina, vas a ser removida de tu posición como enfermera jefe. Las palabras golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. A partir del lunes, serás transferida al turno de noche como enfermera regular. Tu salario será ajustado acordemente. Doctor Vargas, esto no tiene sentido. No he hecho nada malo. Las quejas son fabricadas. Usted lo sabe. Ricardo Fuentes está detrás de todo esto. El doctor Vargas se quedó en silencio por un momento largo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Lo sé, Valentina. Créeme que lo sé. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? Porque no tengo opción, respondió con voz quebrada.
No sabes con quién te metiste. Ricardo Fuentes tiene conexiones en el consejo directivo del hospital. Tiene conexiones en el gobierno regional. Tiene conexiones en todas partes. Si no hago lo que me piden, no solo voy a perder mi trabajo. Van a destruir este hospital. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Me está diciendo que va a arruinar mi carrera para proteger la suya? Te estoy diciendo que estoy tratando de salvar lo que se pueda salvar. Originalmente querían que te despidiera. Logré negociar que solo fuera una degradación. Es lo mejor que pude hacer. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a darles esa satisfacción. ¿Y la verdad no importa?, pregunté. ¿El hecho de que ese hombre maltrataba a todo el personal no importa? ¿El hecho de que yo solo estaba haciendo mi trabajo no importa? El doctor Vargas negó con la cabeza lentamente. En el mundo en que vivimos, Valentina, la verdad raramente importa. Lo que importa es quién tiene el poder. Me levanté de la silla sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Esto no está bien, dije. Y usted lo sabe. Lo sé, admitió. Pero también sé que a veces hay batallas que no se pueden ganar. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. 8 años de trabajo, de dedicación, de sacrificio. Todo desechado porque un hombre con poder no podía aceptar que alguien le dijera que no. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Pasé de ser la enfermera jefe respetada a ser la enfermera degradada que todos miraban con pena o con burla. Algunas personas intentaron consolarme. Otras se alejaron, probablemente por miedo a ser asociadas conmigo. Cada turno nocturno era una tortura. No por el trabajo en sí, que seguía haciendo con la misma dedicación de siempre, sino por la humillación constante. Por tener que recibir órdenes de personas que antes estaban bajo mi supervisión. Por ver cómo mi reemplazo, una mujer con menos experiencia y menos capacidad, ocupaba el puesto que yo había construido con tanto esfuerzo. Un mes después de la degradación, tomé una decisión. No podía seguir ahí. Cada día en ese hospital era un recordatorio de la injusticia que había sufrido. Cada pasillo estaba cargado de recuerdos de lo que había sido y de lo que me habían quitado. Solicité una transferencia a un hospital en otra ciudad. Necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba alejarme de todo lo que me recordara a Ricardo Fuentes y a la injusticia que había sufrido. La transferencia fue aprobada sorprendentemente rápido. Probablemente estaban felices de deshacerse de mí. El último día en el Hospital San Rafael, empaqué mis cosas en silencio. Algunas compañeras vinieron a despedirse. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos. No es justo lo que te hicieron, susurró. Lo sé, respondí. Pero la vida sigue. Lo que no le dije fue que por dentro estaba completamente destrozada. Que no sabía cómo iba a reconstruir mi vida. Que sentía que todo por lo que había trabajado había sido en vano. Me subí a mi auto y conduje hacia mi nueva ciudad, hacia mi nueva vida, dejando atrás todo lo que conocía. No tenía idea de que ese viaje, que en ese momento sentía como una derrota total, sería el comienzo de algo completamente diferente. No tenía idea de que la vida tenía otros planes para mí. No tenía idea de que algún día, Ricardo Fuentes iba a necesitarme desesperadamente. Y para ese momento, yo ya no sería la enfermera humillada que él recordaba. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron brutales. Llegué al Hospital Santa María como una enfermera más, sin ningún título, sin ningún reconocimiento. Nadie sabía nada de mi pasado, y honestamente, prefería que fuera así. No quería la pena de nadie. No quería explicar cómo había pasado de ser jefa a ser nadie. Alquilé un pequeño apartamento en un edificio viejo. Las paredes eran delgadas, los vecinos ruidosos, y el agua caliente fallaba constantemente. Pero era lo que podía pagar con mi nuevo salario reducido. Las noches eran lo peor. Cuando todo estaba en silencio y no tenía trabajo para distraerme, los pensamientos oscuros llegaban. ¿Por qué había defendido mi posición? ¿Valía la pena? ¿No hubiera sido mejor simplemente callarme y dejar que Ricardo Fuentes hiciera lo que quisiera? Había momentos en que pensaba en renunciar a todo. No al trabajo, sino a todo. La medicina, mi carrera, mis sueños. ¿Para qué seguir luchando si al final los poderosos siempre ganaban? Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse.
Cada vez que pensaba en darme por vencida, recordaba la cara de desprecio de Ricardo Fuentes. Recordaba cómo me había mirado como si yo fuera un insecto que él podía aplastar. Y esa rabia, esa injusticia, me daba fuerzas para seguir adelante. Un día, en el hospital, conocí a alguien que cambiaría mi vida para siempre. Alejandro Herrera era médico residente en el área de medicina interna. Tenía 32 años, ojos amables, y una sonrisa que hacía que todo pareciera menos terrible. La primera vez que hablamos fue por un asunto de trabajo, una discrepancia en el tratamiento de un paciente. Tu observación es correcta, me dijo después de revisar el expediente. El médico de guardia cometió un error. Voy a corregirlo inmediatamente. Me sorprendió su humildad. Muchos médicos que conocía jamás admitirían que una enfermera tenía razón sobre algo médico. Gracias, dije simplemente. No, gracias a ti, respondió. Ese error podría haber causado complicaciones serias. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina Reyes. Alejandro Herrera se presentó extendiendo su mano. Espero que trabajemos juntos más seguido. Y así comenzamos a trabajar juntos. Poco a poco, nuestras conversaciones pasaron de ser puramente profesionales a incluir otros temas. Me contó sobre su familia, sobre sus sueños de algún día tener su propia clínica. Yo le conté, con el tiempo, sobre lo que me había pasado. Sobre Ricardo Fuentes, sobre la humillación, sobre todo. No me juzgó. No me dijo que debería haberme quedado callada. Simplemente me escuchó. Lo que te hicieron fue injusto, dijo una noche mientras tomábamos café después de un turno largo. Pero no te define. Lo que hagas de aquí en adelante es lo que te va a definir. Esas palabras se quedaron conmigo. Nuestra amistad se transformó en algo más profundo con el tiempo. No fue un romance de película con fuegos artificiales y declaraciones dramáticas. Fue algo más real, más genuino. Dos personas heridas por la vida que encontraron consuelo el uno en el otro. Un año después de llegar a la nueva ciudad, Alejandro me pidió que me casara con él. No con un anillo costoso ni una propuesta elaborada. Simplemente me lo preguntó una noche cualquiera, mientras lavábamos los platos después de cenar. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó como si estuviera preguntando si quería más café. Me reí. Así nada más. Así nada más, respondió sonriendo. No necesito hacerlo más complicado. Te amo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Qué dices? Dije que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Sin lujos, sin grandes invitados. Solo nosotros, algunos compañeros del hospital, y la promesa de construir algo juntos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. 3 años después de casarnos, Alejandro llegó a casa con una expresión que conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando estaba planeando algo grande. Tengo una idea, dijo sentándose frente a mí. Y quiero que la escuches antes de decir que estoy loco. Te escucho, respondí, intrigada. Quiero que abramos nuestra propia clínica. No, espera. No una clínica. Un hospital. Pequeño al principio, pero con potencial de crecer. Lo miré en silencio por un momento. ¿Un hospital? Alejandro, eso requiere una inversión enorme. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? He estado ahorrando, explicó. Y he estado investigando. Hay programas de crédito para profesionales de la salud. Hay inversores buscando oportunidades en el sector médico. No es imposible. No es imposible, pero es extremadamente difícil. Alejandro tomó mis manos entre las suyas. Lo sé. Pero piénsalo, Valentina. Un lugar donde podamos hacer las cosas a nuestra manera. Donde el personal sea tratado con respeto. Donde los pacientes reciban atención de calidad sin importar quién sea su familia o cuánto dinero tengan. Un lugar donde nadie pueda venir a amenazarnos porque nosotros seríamos los dueños. Entendí lo que estaba diciendo. No era solo un sueño empresarial. Era una forma de sanar las heridas del pasado. Era una forma de probar que lo que me habían hecho no me había destruido. Es un riesgo enorme, dije. Lo es, admitió. Pero los mejores logros vienen de los mayores riesgos. Y creo en nosotros. Creo en ti. Esa noche no dormí. Pasé horas pensando en todo lo que había vivido.
La humillación en el Hospital San Rafael. La degradación injusta. El exilio a otra ciudad. El dolor de empezar de cero. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Un esposo que me amaba y me respetaba. Una carrera que, aunque había tomado un desvío, seguía siendo mi pasión. La fuerza que había descubierto en mí misma durante los momentos más oscuros. A la mañana siguiente, le di mi respuesta a Alejandro. Hagámoslo. Construyamos nuestro hospital. Los siguientes 2 años fueron los más intensos de mi vida. Trabajábamos en el hospital durante el día y planeábamos nuestro negocio durante las noches. Buscamos financiamiento, enfrentamos rechazos, volvimos a intentarlo. Encontramos un edificio, negociamos el precio, obtuvimos los permisos. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos. Momentos en que las deudas parecían imposibles de pagar. Momentos en que las regulaciones burocráticas amenazaban con enterrar nuestro sueño antes de que naciera. Pero no nos rendimos. Cada obstáculo lo enfrentamos juntos. Cada problema lo resolvimos como equipo. Y finalmente, después de 2 años de trabajo incansable, abrimos las puertas del Hospital Esperanza. No era un hospital grande. Tenía solo 20 camas, un equipo pequeño pero dedicado, y recursos limitados. Pero era nuestro. Cada pared, cada cama, cada equipo médico representaba sangre, sudor y lágrimas. La comunidad nos recibió con brazos abiertos. Éramos el único hospital privado en una zona que lo necesitaba desesperadamente. Los pacientes comenzaron a llegar. Las recomendaciones de boca en boca se extendieron. Poco a poco, el Hospital Esperanza comenzó a crecer. 5 años después de abrir, habíamos expandido a 50 camas. Teníamos especialidades que antes no existían en la región. Nuestro equipo había crecido de 10 personas a más de 100. Y nuestra reputación era impecable. Yo era la directora de enfermería. No porque alguien me hubiera dado el puesto, sino porque lo había construido con mis propias manos. Nadie podía quitármelo. Nadie podía degradarme. Porque todo era mío. Cada mañana cuando llegaba al hospital, sentía una satisfacción que no puedo describir con palabras. Esto era lo que había nacido de mi dolor. Esto era lo que había construido de las cenizas de mi humillación. Lo que no sabía era que el pasado estaba a punto de tocar a mi puerta. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Yo estaba en mi oficina revisando los turnos del personal cuando una de las enfermeras tocó a mi puerta. Doctora Reyes, dijo con voz nerviosa. Todos me llamaban así por respeto, aunque técnicamente mi título era de enfermera. Hay una emergencia en urgencias. Un niño de 7 años con fiebre muy alta y convulsiones. Me levanté inmediatamente. Las emergencias pediátricas siempre eran prioritarias. Cuando llegué a urgencias, vi a un grupo de personas rodeando una de las camas. El equipo médico estaba trabajando con rapidez, estabilizando al pequeño paciente. Pero fue otra cosa lo que captó mi atención. Parado en una esquina, con expresión desesperada, estaba un hombre que reconocí inmediatamente. Ricardo Fuentes. Habían pasado 7 años, pero su cara estaba grabada en mi memoria. Era el rostro de mi humillación, de mi caída, de todo lo que había sufrido. Y ahora estaba aquí, en mi hospital, mirando con terror hacia la cama donde su hijo luchaba por estabilizarse. Nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto en que él me reconoció. Su expresión de preocupación se mezcló con algo más. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Miedo? Aparté la mirada. No tenía tiempo para dramas del pasado. Había un niño que necesitaba atención. ¿Cuál es la situación?, pregunté al médico de guardia. Infección severa, respondió mientras revisaba los monitores. Posiblemente meningitis. Necesitamos hacer pruebas de inmediato. Organicé al equipo, di instrucciones, me aseguré de que cada protocolo se siguiera al pie de la letra. Era lo que mejor sabía hacer. Era para lo que había construido este hospital. Cuando el niño estuvo estabilizado y fue trasladado a una habitación para observación, finalmente me permití respirar. Y entonces escuché su voz a mis espaldas. Valentina. Me di la vuelta lentamente. Ricardo Fuentes estaba frente a mí, pero ya no era el hombre arrogante y amenazante que recordaba. Se veía más viejo, más cansado, más humano.
Señor Fuentes, respondí con tono profesional. Yo no esperaba encontrarte aquí, dijo torpemente. No sabía que este era tu hospital. No es mi hospital, corregí. Es el hospital que mi esposo y yo construimos juntos. Vi la sorpresa en su rostro. Probablemente esperaba encontrarme trabajando como enfermera común en algún hospital público. No dirigiendo mi propio centro médico. Tu hijo está estable, continué, manteniendo la distancia profesional. El médico de guardia te dará más información sobre su condición y el plan de tratamiento. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Valentina, espera. Por favor. Me detuve sin voltear. ¿Qué quiere, señor Fuentes? Necesito hablar contigo. Finalmente me volteé. No tenemos nada de qué hablar. Su hijo recibirá la mejor atención médica posible. Eso es todo lo que puedo ofrecerle. Sé que me odias, dijo con voz baja. Y tienes todo el derecho. No lo odio, respondí honestamente. Dejé de odiarlo hace mucho tiempo. El odio es un peso que no estoy dispuesta a cargar. Pero tampoco me has perdonado. Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué debería? Usted destruyó mi carrera por ego. Porque una enfermera se atrevió a pedirle respeto. ¿Tiene idea de lo que pasé después de que usted movió sus influencias para que me degradaran? Ricardo bajó la mirada. Yo no lo pensé de esa manera en ese momento. Solo estaba furioso. Estaba acostumbrado a que todo el mundo hiciera lo que yo decía. ¿Y cuándo tú te negaste? Cuando yo hice mi trabajo, interrumpí. Eso fue lo que hice. Mi trabajo. Lo sé, admitió. Lo sé ahora. Me tomó años entenderlo, pero lo sé. Hubo un silencio largo entre nosotros. Fui yo quien ordenó tu degradación, confesó finalmente. Llamé al director del hospital. Le dije que si no te quitaban del puesto, cerraría el hospital. Usé mis contactos en el gobierno para presionar. Ya lo sabía, dije. Siempre lo supe. Pero lo que no sabes es que eso me persiguió durante años, continuó Ricardo. Cada vez que recordaba cómo te miré, cómo te amenacé, me sentía avergonzado. Pero mi orgullo no me dejaba admitirlo. ¿Y ahora sí? Pregunté con escepticismo. Ahora mi hijo está en una cama de hospital, luchando contra una infección, respondió con voz quebrada. Y la única persona que puede ayudarlo es la mujer a quien traté de destruir. Si eso no es karma, no sé qué lo es. Lo miré por un momento largo. El hombre frente a mí ya no era el monstruo que recordaba. Era un padre asustado, preocupado por su hijo. Era un ser humano enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas. Su hijo va a recibir la mejor atención posible, dije finalmente. Porque eso es lo que hacemos aquí. Tratamos a todos los pacientes por igual, sin importar quiénes son sus padres o qué nos hayan hecho en el pasado. Valentina, dijo Ricardo con voz temblorosa, te pido perdón. De corazón. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero necesito que sepas que lo lamento profundamente. Lo observé en silencio. Había esperado este momento durante años. Había imaginado cómo sería cuando Ricardo Fuentes finalmente se disculpara. En mis fantasías, yo lo humillaba de vuelta. Le decía todas las cosas que había guardado durante tanto tiempo. Lo hacía sentir tan pequeño como él me había hecho sentir a mí. Pero ahora que el momento había llegado, no sentí la satisfacción que esperaba. Solo sentí paz. Lo perdono, dije finalmente. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Ricardo levantó la mirada, sorprendido. ¿De verdad? De verdad. No porque lo merezca, sino porque yo merezco estar en paz. Cargar con ese resentimiento durante 7 años fue suficiente. Es hora de dejarlo ir. Vi cómo los ojos de Ricardo se humedecían. Gracias, susurró. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Espera, dijo antes de que pudiera irme. Hay algo más que quiero pedirte. ¿Qué? Quiero que tú personalmente atiendas a mi hijo. No los otros médicos ni las otras enfermeras. Tú. Si me has perdonado de verdad, demuéstralo atendiendo a Mateo personalmente. Lo pensé por un momento. Era una petición extraña.
Pero entendía lo que estaba pidiendo. Quería pruebas de que mi perdón era genuino. De acuerdo, dije. Atenderé a su hijo personalmente. Y eso fue lo que hice. Durante los siguientes días, supervisé cada aspecto del tratamiento de Mateo Fuentes. Me aseguré de que recibiera los mejores medicamentos, la mejor atención, los mejores cuidados. No porque su padre fuera Ricardo Fuentes, sino porque era un niño enfermo que merecía sanar. Una semana después, Mateo estaba completamente recuperado. La infección había cedido, sus signos vitales eran normales, y su sonrisa había vuelto. El día que le dieron el alta, Ricardo vino a mi oficina. Valentina, dijo con expresión seria, quiero agradecerte por todo lo que hiciste por Mateo. Solo hice mi trabajo, respondí. Hiciste mucho más que eso y lo sabes. Hizo una pausa. Quiero hacer algo para compensar todo el daño que te causé. Quiero invertir en tu hospital. Quiero ayudarte a expandir, a comprar mejor equipo, a... Levanté la mano para detenerlo. No. No. No necesito su ayuda, señor Fuentes. He tratado al paciente que trajo y eso es lo mejor que puedo hacer por usted, como mi profesión lo requiere. Nada más. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Estás segura? Puedo hacer mucho por este hospital. Estoy completamente segura, respondí. Este hospital lo construimos mi esposo y yo con nuestro esfuerzo. Cada peso invertido fue ganado honestamente. No necesito dinero de nadie, especialmente no dinero que venga con el peso de una deuda emocional. Pero... Señor Fuentes, lo interrumpí suavemente, lo perdoné. Y lo digo de verdad. Pero perdonar no significa que quiera tener una relación con usted. Significa que ya no le guardo rencor. Significa que puedo verlo sin sentir odio. Pero eso es todo. Nuestros caminos se cruzaron por circunstancias médicas. Cuando su hijo salga de aquí, cada uno seguirá con su vida. Ricardo me miró por un momento largo. Finalmente, asintió. Entiendo, dijo con voz baja. Y respeto tu decisión. Gracias. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Valentina, eres una mujer extraordinaria. Lamento profundamente haber intentado destruir a alguien como tú. El mundo necesita más personas con tu integridad. No respondí. Solo lo vi caminar por el pasillo, sosteniendo la mano de su pequeño hijo recuperado, hasta que desapareció por la puerta principal. Y entonces, por primera vez en 7 años, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Han pasado 3 años desde aquel día. 3 años desde que Ricardo Fuentes salió de mi hospital con su hijo curado y yo me quedé con una paz que no sabía que necesitaba. El Hospital Esperanza sigue creciendo. El año pasado agregamos un ala de pediatría. Este año estamos planeando un centro de maternidad. Mi esposo Alejandro ya no trabaja en otros hospitales. Se dedica exclusivamente a nuestra institución, junto con un equipo de médicos que comparten nuestra visión. Tenemos una hija ahora. Se llama Isabella y tiene 2 años. Cada vez que la veo, pienso en todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Pienso en la enfermera joven que fui, la que creía ingenuamente que hacer lo correcto siempre era suficiente. Pienso en la mujer humillada que llegó a una ciudad desconocida sin nada más que su determinación. Pienso en todo el dolor, todas las lágrimas, todas las noches de insomnio. Y me doy cuenta de que cada momento difícil fue necesario para llegar hasta aquí. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? El Hospital San Rafael, donde trabajaba cuando conocí a Ricardo Fuentes, cerró hace 2 años. Problemas financieros, según los reportes oficiales. El doctor Vargas, el director que cedió ante la presión de Ricardo, perdió su trabajo y su reputación. No siento satisfacción por eso. No siento alegría por la caída de otros. Solo siento gratitud por el camino que la vida me mostró. Ricardo Fuentes nunca volvió a contactarme después de aquel día. Escuché por terceros que vendió varios de sus negocios y se mudó a otra ciudad. Dicen que cambió, que ya no es el hombre temido que solía ser. No sé si es verdad. No me importa especialmente. Lo perdoné y seguí adelante. Eso es lo único que importa. A veces me preguntan cómo hice para perdonar a alguien que me hizo tanto daño. Y mi respuesta siempre es la misma: no lo hice por él.
Lo hice por mí. Cargar con el odio es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Es agotador, es destructivo, y al final, solo te lastimas a ti mismo. Perdonar no significa olvidar. Nunca voy a olvidar lo que pasó. Pero puedo recordarlo sin dolor. Puedo hablar de ello sin que me consuma la rabia. Puedo usar esa experiencia para ser más fuerte, más sabia, más compasiva. Y hablando de sabiduría, hay algo que quiero compartir con ustedes antes de terminar esta historia. Si están pasando por un momento difícil, si alguien está tratando de destruirlos, si sienten que todo está perdido, quiero que recuerden esto. Los momentos más oscuros son los que preceden a los amaneceres más brillantes. No puedo prometerles que el dolor va a desaparecer rápido. No puedo prometerles que la justicia va a llegar cuando la esperan. Pero puedo prometerles que si no se rinden, si siguen adelante a pesar de todo, eventualmente van a mirar hacia atrás y van a entender por qué tuvieron que pasar por eso. Yo era una enfermera humillada, degradada, exiliada. Hoy soy la copropietaria de uno de los hospitales más respetados de la región. Soy esposa, soy madre, soy una mujer en paz consigo misma. Y todo comenzó con la decisión de no dejarme destruir. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes un comentario contándome qué parte te impactó más. Dale like al vídeo si te gustó, suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias como esta, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que después de la tormenta siempre viene la calma. Me despido con una frase que mi esposo Alejandro me dijo en aquellos días oscuros cuando todo parecía imposible. Lo que no te mata te hace más fuerte, pero lo que casi te mata te enseña exactamente qué tan fuerte siempre fuiste. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima historia.